Hola, espero que estén muy bien. Ahora voy a platicarles de la caída de Constantinopla, que en realidad es un gran detonador de cambio. Luego escuchamos que ahí se acaba X época, que pasó tal y cual cosa, pero generalmente no nos ligan con lo que vamos a ver. En primer lugar, vale la pena recordar cómo es el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque es la cuna de Occidente. Aquí en esta parte del Mediterráneo, pues es la vida de Cristo. Está Grecia y Egipto, que son las madres de nuestra cultura, Italia con Roma, y bueno, pues España y Francia. Y aunque no está en el Mediterráneo, porque está después de el estrecho de Gibraltar, pues Portugal también es parte de nuestra cultura inicial. Al caer Constantinopla en manos de los turcos, vamos a ver que obliga a Occidente a salir pues de este mar interno, el segundo mar interno más grande del Atlántico, después del Caribe, que es el mar más grande. Nada más para que recordemos el tamaño de las cosas, en comparación con México, pues el Mediterráneo, digamos, los países del Mediterráneo son muy pequeños. Si uno pone a Tijuana en Irlanda, Cancún está en el Mar Negro, o sea, por este lado de Turquía. Entonces, bueno, pues las influencias y la manera de vivir allá es muy distinta de la nuestra con tanta superficie. Una ruta que se hizo muy importante a partir del siglo I al menos, ya mucho tiempo después de Alejandro el Magno, que es el primero que va y que conquista una parte de Asia, la ruta de la seda se vuelve súper importante y son obviamente los comerciantes los que van a ir a China y a traer la seda, y los chinos también van a traer cosas a Occidente. Y cuando va Marco Polo, pues entonces el desarrollo es mucho más grande. Y está otras rutas comerciales que son importantísimas, que son las especias. En ese tiempo no hay refrigerador, así que el valor de la pimienta, por ejemplo, es enorme. Cuando los bárbaros tomaron Roma, le pidieron X cantidad de oro, que fue muy fácil juntar, y X cantidad de pimienta, que fue muy difícil de juntar. Entonces, eso ahora es difícil entenderlo, porque si uno va al súper, pues compra pimienta y molida sin moler, como quiera, y canela y todo lo que estamos acostumbrados, pero en el mundo antiguo eso no era así. Entonces, la ruta de la seda por un lado y la de las especias por el otro se vuelven fundamentales para los europeos. Las religiones monoteístas son las religiones que provocan problemas cuando uno pertenece a otra religión, porque el lema es estás conmigo o contra mí. Los politeístas no les pasa eso, porque si les gusta un Dios, pues lo incorporan a sus creencias y se acabó el problema. Pero con los monoteístas no es así. A propósito, puse sin el is, pero uno es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pues lo que quiere decir es que cada una está aislada de las demás. La religión judía pues es la más antigua, luego surge el cristianismo y en el siglo VII el Islam. Cuando se murió Mahoma, ya toda la península arábiga era maometana. La religión es el Islam y los fieles se llaman maometanos. Poco a poco, y ni tampoco a poco, se fue extendiendo por el norte de África, o sea, por los países árabes y por Turquía. Entonces ya hay tres religiones monoteístas y el problema entre cristianos
y maometanos va a surgir muy rápido. En 1543, cuando cayó Constantinopla, ya todo el norte de África, o sea, todos los países árabes, son musulmanes y los países túrquicos también lo son. Los árabes y los turcos no son lo mismo. Aquí vemos de dónde vienen. Esta es la parte en donde hay más pueblos turcos. Ahorita son casi 200 millones, la mitad de ellos vive en Turquía, pero estos también son turcos, de origen turco, que como les digo es distinto totalmente al origen de los árabes. Lo que los une es la religión. Entonces, cuando cae Constantinopla, pues ¿cómo le haces para llegar a la ruta de la seda si ya todo esto es del Islam y tú eres cristiano? Nada más les puse este mapa para darnos una idea más clara. Este ya es muy contemporáneo y pues marca los distintos lados en donde se ha ido extendiendo, y como ven en Francia hay mucho maometano, y en Alemania, en los Países Bajos y demás, porque es una religión muy activa y hacen proselitismo, no con las otras religiones monoteístas o no tanto, porque dicen que son religiones del libro. Tienen el catolicismo o el cristianismo en general tiene la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, y el judaísmo el Antiguo Testamento. Pero las otras religiones pues no tienen libros, digamos, y entonces tratan de hacer proselitismo con ellas. Esa es una parte de los países islámicos actuales. Bueno, esta era la ruta comercial del Imperio Bizantino, imperio que duró, o sea, del Imperio Romano de Oriente, del 395 a 1453, que cae Constantinopla, que como les digo, pues es la entrada al Mar Negro y a la ruta de la seda. Entonces, pues fue una tragedia que si hubiera caído la ciudad más importante en materia de comunicación y de cultura en manos de los maometanos. Claro que no es que del máximo esplendor llegó a caer en manos de los turcos, ya había ido poco a poco cayendo. El Papa les advirtió que los del Islam la iban a tomar, no le hicieron caso, ni siquiera llegó a tiempo la flota y cayó Constantinopla. Cuando cayó ya nada más había 3 ciudades importantes en manos de los cristianos, esta de Laconia, aquí está Esparta, y entonces pues rápidamente se acabó, digamos, el imperio bizantino. El detonador, perdón, que hizo fue el detonador de los grandes descubrimientos geográficos. Todos sabían que el mundo era redondo. Siempre nos dijeron en primaria, no sé por qué razón, que la gente tenía miedo de caerse por la orilla del mundo y cosas así. Los griegos, cuando empezaron a ver los, ¿cómo se llama? Los eclipses de luna, se dieron cuenta que la Tierra es redonda. Entonces, no, el problema, por ejemplo, que incluso lo sufrió Cristóbal Colón, es que calcularon, Ptolomeo sobre todo, una distancia menor de lo que en realidad es. Creyó que la Tierra era más chica, pero no que era cuadrada, ni cosas así, ni plana, ni nada. Lo que sí es una época en donde los monstruos están a la orden del día. Entonces, imagínense cruzar el Atlántico sin luz en las noches, pues imaginaban que iban a salir toda clase de monstruos, pero a pesar de eso, pues se aventaron. Entonces, si uno se fija, son casi simultáneos los grandes descubrimientos de los españoles y de los portugueses. Los portugueses se fueron por África y llegaron a la India, y Cristóbal Colón llegó a América 6 años antes, pero creyó y murió pensando en que había llegado a la India. Entonces son simultáneos los dos descubrimientos. Como nosotros descendemos del Imperio Español, entonces nunca estudiamos a los portugueses. Pero fíjense, salieron de Portugal
gracias a que Enrique el Navegante, que era un príncipe portugués, empezó a diseñar o diseñó la carabela, que es un barco mucho más fuerte que el que se necesita para estar en el Mediterráneo. Sin carabela no pueden salir, y de todas maneras, para nuestros términos, pues es una cascarita de nuez. Bueno, se fueron yendo hacia el sur, entonces empezaron a descubrir cosas del África subsahariana, y finalmente ya llegaron a la India. Y luego le dieron la vuelta y ellos descubrieron las Islas de las Especias, que luego perdieron, pero de entrada la descubrieron. Se supone que en una exceso de aire por alguna razón, un señor Álvarez llegó a Brasil. Y bueno, pues aunque tal vez los hermanos Pinzón, que vinieron con Colón, estuvieron en Brasil, pues el hecho es que se lo quedó Portugal, y que está su superficie fuera de la línea del Tratado de Tordesillas o de la línea alejandrina que dividió el mundo entre ambas potencias, Portugal y España, pero también Filipinas está fuera del lugar y es española, entonces se pusieron de acuerdo y cada quien se quedó con sus dominios. Los portugueses no entraron a lo que es el África, pero con lo que tuvieron de dominio en la orilla tuvieron bastante. De aquí salieron los esclavos y miles de cosas. Luego perdieron frente a Inglaterra y acabaron siendo los mejores aliados del mundo, y entonces pues Portugal tenía la tierra donde podían sacar los esclavos, e Inglaterra tenía los barcos para llevárselos, entonces hicieron una buena mancuerna, digámosle así. Bueno, entonces finales del siglo XV y siglo XVI son los grandes descubrimientos. Estos son los portugueses y estos son los españoles, que es América. La parte del sur, pues ya luego la descubren casi ya cerca del periodo de independencia. Tenía yo un compañero en el ITAM, Alberto Sauret, que era argentino, y decía que se le hacía muy curioso que aquí ya estábamos en la independencia. Él era de Entre Ríos y su provincia apenas la estaban descubriendo los españoles en ese tiempo, pero digamos que los descubrimientos más importantes fueron en el siglo XV y el XVI. Como ven, aquí está Filipinas, que es española, aunque está en área portuguesa. Y así, la caída de Constantinopla fue el detonador de uno de los grandes cambios del mundo, tal vez el más importante que se dio hasta nuestra era, y que vale mucho la pena conectar con acontecimientos de esos tiempos. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego.